hay muchos mensajes, muchas simbologías, muchas parábolas y todo para mostrar la verdadera, bueno, el tema central de la misión de Jesús, ¿no? Que era dirigirse a las ovejas perdidas, ¿no? A los que, bueno, a los que él define también en las bienaventuranzas como los pobres de espíritu, ¿no? Aquellos que en algún momento ven su debilidad, ven que tienen necesidad de un Padre, tienen necesidad de Dios, reconocen la autoridad y deciden postrarse ante Él y humillarse. Y esa es la única manera, la verdad, de que podemos llegar a su seno, llegar hasta el punto de digamos, entre comillas, una destrucción del yo, ¿no? Una deconstrucción para volver a construir de cero, que es lo que Él hace con nosotros, una cosa que nosotros no podemos hacer. Por eso nos tenemos que mostrar ante Él como somos, para que Él de nosotros haga un hombre nuevo. Y ahí todo eso está mezclado aquí en esta lección que vamos a estudiar. En el día sábado, nos dice el versículo para memorizar, dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a repasar una serie de parábolas. Son justamente 3 parábolas que Jesús emite de manera consecutiva después de una pregunta de los fariseos, ¿no? O de una crítica de los fariseos. En Lucas 15 dice: se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, la crítica de los fariseos era que él se juntaba con gente que para ellos eran, pues, denigrante, de lo peor, considerados por ellos mismos como pecadores. O sea, que ya directamente emitían un juicio sobre estas personas, ya decidían que, bueno, eran no aptos, eran peores que ellos, por lo tanto con ellos no podían unirse, no podían hablar, no podían estar con ellos. Y Jesús transgrede, rompe totalmente con toda esa falsa justicia y les dirige a justamente tres parábolas. Fijaros en el número, porque es muy interesante. Vamos a ver luego la tercera con más detalle y veremos cómo hay un mensaje realmente, hay muchos mensajes en paralelo en esa última parábola. Nos van a situar en tiempos cercanos a lo que estamos viviendo ahora. Vamos a analizar primero la parábola de la oveja y la moneda perdidas. Mirad cómo en la parábola podemos ver cómo él nos dice de un pastor que pierde una oveja y deja las 99 en el desierto y va a buscar a esa oveja perdida. Y fijaros cómo luego al final de la parábola nos dice que esas 99 representaban justos también, los que se consideraban justos. O sea que hay un paralelismo interesante ahí también. No solo estaba diciendo que dejaba a todos para ir a buscar a la oveja perdida, sino que estaba diciendo también, le estaba dando un mensaje a los fariseos diciendo: deja 99 en un desierto, en lo seco, en donde no hay agua, y voy a buscar a la oveja perdida para recuperarla. Y esos 99 los asocia con esos que se creen justos, ¿no? O sea, es muy interesante ver que de momento se creen justos. No sé si luego se van a arrepentir o no, no sé qué va a pasar, pero ese paralelismo se va a repetir en la segunda parábola, no tanto, pero sí en la tercera, con el hijo pródigo, ¿no? Cuando tienes al hijo mayor que está en casa, que está cerca de Dios, está, digamos, como en las 99 ovejas, en el rebaño, y en cambio él se cree que ya está, que lo tiene todo. En cambio llega el hijo pródigo y como que pasa por delante, ¿no? Y luego vamos a ver esta simbología y significado muy, muy interesante.
Luego nos mete directamente, bueno, el significado de oveja en hebreo es muy interesante porque es desolación y además también significa caminar hacia adelante en griego. O sea que hay un camino y claro, tenemos que llegar a un punto de no retorno para ya ir a Dios. O sea, tenemos que llegar hasta el fondo para llegar hasta el cielo, ¿no? El Dios nos recoge después, ¿no? Tenemos que arrodillarnos y ponernos en situación de humildad. Nos da una cita aquí de Deseado de todas las gentes que dice: el alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. Esto yo creo que tendría que animar a mucha gente, El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un alma por la cual murió, a menos que sus seguidores escojan abandonarle. O sea, fíjate cómo hay una elección, y no es decir, a veces no es una elección consciente, que dices, mira, voy a elegir no seguir a Dios. No. Hay un trabajo en el corazón de las personas que, sin que tú te des cuenta, te van alejando de Dios, de manera sutil. Y estás tomando elecciones, decisiones, eliges cosas que te van separando de Dios. No es que tú directamente digas, no, yo me separo de Dios conscientemente, sino que algo hay en tu corazón que hace que vayas alejándote paulatinamente de Dios. Es lo mismo que aconteció con Lucifer en el cielo. Creo que lo que pasó con él pues se viene repitiendo en cada ser humano. Al principio pues él no empezó con cierta cosa ahí en su corazón que no era claro como llegó a ser después, pero fue poco a poco. De hecho, Elena White habla de que a veces no entendía lo que le estaba pasando y se preguntaba, pero claro, no hizo el esfuerzo para querer cambiar eso, sino que lo fue dejando, alimentando, y es lo que pasa a veces con nosotros, que tal vez al principio tenemos alguna cosa que no entendemos por qué la tenemos y que tal vez al momento nos da dolor tenerla ahí, pero no vamos haciendo lo que debemos de hacer, no vamos haciendo los pasos para poder ir cambiando eso, sino que vamos siendo negligentes en algunos otros aspectos que nos podrían ayudar a poder arreglar eso. Entonces, ¿qué va pasando? Que obviamente el Espíritu Santo va llamando y va diciendo, mira esto, y no le vamos haciendo caso. Y ya llegó un momento en el que deja de hablar simplemente. Entonces ahí ya es cuando la situación es muy grave y peligrosa. Es interesante el caso de Satanás que has comentado. Justamente ayer tenía una conversación en el grupo con un compañero del grupo que había investigado sobre cuándo Satanás toma la decisión de rebelarse, ¿no? Y que, como Elena White dice, que ya tuvo celos cuando creó al hombre y no estuvo él presente. Pero en cambio hay otra cita de Elena White que dice que marca unos 4.000 años, marca 4.000 años desde que empieza la lucha con Dios hasta el bautismo de Jesús aproximadamente. Entonces, claro, eso no coincide exactamente con la creación, o sea que habría un momento en el cual empieza la mente de Satanás a generarse una serie de conflictos y llega un punto en el que explota y empieza la lucha armada contra Dios. Da a entender esto. Luego es un tema de investigación muy interesante. Una pregunta. En la parábola de la oveja perdida, la oveja que se pierde sabe que está perdida. Si hacemos un paralelismo con el hijo pródigo, yo diría que el hijo pródigo muestra una sinceridad también y una diligencia, porque él cree que lo que tiene que hacer es eso y se va. Yo creo que inconsciente de lo que realmente está haciendo. Como muchos de nosotros, de hecho, como estamos hipnotizados por el pecado, no sabemos lo que realmente estamos haciendo hasta que no se nos abren los ojos. Entonces, la mayoría de los humanos, para que los ojos se abran, tienen que tocar fondo, tienen que dársela fuerte, ¿no? Y por eso Dios permite las pruebas.
O sea que probablemente no sean conscientes o no sea consciente la oveja. Y yo quiero recalcar otra cosa también, que Satanás, cuando se le introdujo la maldad dentro, en vez de acudir a Dios, como deberíamos hacer todos, quiso solucionarlo por él mismo y empezó a tener dudas y cada vez a enfermarse más. Nosotros lo hacemos mucho, eso hay personas que tienen un problema y no acuden a Dios o a personas que estén preparadas para ayudarle. Si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, acabamos siendo como un poco también así, ¿no? Sí, sí, o sea, de nos hecho... podemos llegar a convertir en demonios sin querer. Claro. Por eso la sanidad está en acudir a Dios, Sí. a través de un siervo suyo o ir directamente a él. Sí, sí, sí. Por eso Dios te va llamando. A Satanás también lo llamaría Lo llamó en su muchas momento. veces. Lo que pasa es que no estaba en su intención No. seguir adorando a Dios. Él iba alimentando es como una perla, ¿sabes? Que tienes un grano de arena y a la ostra le va poniendo capas, Sí, al final es exacto. un pedazo de perla Él gigante. se enquistó. Pues claro. eso es lo que pasó con Satanás y lo que pasa con los hombres. Y también. personas también, exacto. Respecto al tema de la oveja, si sabía o no sabía, si se perdió a sabiendas o no, hay una diferencia entre el hijo pródigo y la oveja perdida. El hijo pródigo hace unos planes, pero una oveja, ¿por qué se pierde? Se pierde porque se va despistando. O sea, va comiendo de aquí, va comiendo de allá, va mirando otras cosillas y de un modo casi imperceptible, luego evidentemente se da cuenta que está sola. ¿Y las otras dónde han ido a parar? Pues ahí está la función de Jesús, ¿no? Que cuando ve que una persona, también a veces por cosas tan sutiles como es la misma vida, de irte encantando en cosas banales o que crees que son necesarias, porque claro, tienes que ir comiendo, te vas apartando de lo que es la verdad de Dios, lo que Él quiere para ti, y vas haciendo tu vida cada vez apartándote un poquillo del grupo, apartándote cada vez más de Dios, y te crees que estás con ellos, y en verdad no estás con ellos, hasta que al fin te das cuenta que estás más solo que la una. Y luego, anda, a pedir ayuda. Porque claro, la oveja bala, porque cuando se ve sola, ¿qué hace? Y el pastor, pues, tiene que ir buscándola, ¿no? Entonces, bueno, esta función es de Jesús, evidentemente. Pero a veces esto también puede tener una aplicación personal de nosotros mismos. Darnos cuenta si hay gente también entre nosotros que se va perdiendo de un modo sutil, y nosotros no vamos también a buscar esas ovejas que están en nuestro propio redil, ¿no? Entonces es algo que debe hacernos pensar en muchos niveles. Sí, lo que decía al principio un poco, que hay muchísimos mensajes paralelos en las tres parábolas, vais a ver, porque también está el pastoreo de ser un poco, estás en una iglesia y estás en un grupo y hay gente que tiene más experiencia, que tiene menos experiencia, y también es pastoreo. También llevas a la gente o sea que todo tiene su grado máximo, o sea, su visión global y también su visión particular. Yo creo que sí que es eso que decís, que es de forma inconsciente que se perdió la oveja, porque en el versículo 6 dice el pastor, que representaría a Jesús: he encontrado a mi oveja. O sea, que aún la considera suya. Y según lo que habéis dicho al principio, que a veces si es consciente te puedes alejar y a no ser considerado su oveja, pues aún aquí había posibilidad de ser su oveja. Aún estaba bajo gracia y era inconsciente la separación. Es que de hecho la decisión consciente es decir, tengo toda la verdad delante y decido no seguir. Claro, ahí ya estás negando todo espíritu, negando toda verdad, negando todo. Claro, pero si lo haces, digamos, inconscientemente, aún hay cierta esperanza, cierto momento, cierta oportunidad para volver. En el hijo pródigo hay una cierta rebelión, ¿no? Es manifiesto, él quiere hacer su vida y se aparta conscientemente. En la oveja perdida es más lo que decíamos, ¿no? Pasa que también Ellen White relaciona al hijo pródigo con la raza humana en general. O sea que no es solo para aquellos que conocen, se van y vuelven, sino para la humanidad en general. O sea que también vamos a ver que hay una profundidad en todas las parábolas que van a englobar a la raza humana, porque claro,
Adán eligió también. No dijo dame mi herencia, pero al decidir lo que decidió casi lo dijo, inconscientemente lo dijo y también evidentemente fue echado y eso ha sido heredado por todos y todos que estamos haciendo volver, igual que hace el hijo pródigo, tenemos que al final caer y volver. O sea que también hay un paralelismo. Y luego, bueno, también con la Iglesia, bueno, ya lo veremos porque va... Sí. Y veremos cómo conecta con otra parábola que aquí nos surge, bueno, la cita al final en una de las preguntas del viernes y que tiene una significación muy importante. También la oveja perdida, no sé dónde fue que leí esto, que también se hace la comparación, al igual que con el hijo pródigo del mundo, que fue el único que se perdió en nuestra tierra y los demás, pues no. Entonces Cristo vino a buscar y a dar su vida por el que se había perdido, que era la raza humana. Luego también me gustaría notar sobre la parábola de los dracmas. Cuando hacemos ese paralelismo con Satanás y todo esto, fijaros en dracma. El dracma que se pierde. La palabra dracma, ¿de qué creéis que viene? Sí, viene de dracon, que es dragón, y además pone serpiente fabulosa en la definición. O sea que el pecador que se pierde, o sea, está definiendo a ese pecador que se pierde y está diciendo, bueno, fijaros aquí en lo que explica, ¿no? Dice, la moneda, aunque se encuentre, eso es palabras de vida del gran maestro, dice, la moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura, es siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es de valor. Así toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Evidentemente el sello de Satanás estamos degradados por el pecado, ¿no? Ese dracon. Así como la moneda lleva la imagen y la inscripción de las autoridades, también el hombre, al ser creado, llevaba la imagen y la inscripción de Dios. Y aunque ahora está malograda, oscurecida por la influencia del pecado, por ese dragón, quedan aún en cada alma los rastros de esa inscripción. O sea, él quiere recuperar estamos marcados por él, quiere recuperarnos, quiere que volvamos al redil, ¿no? Después entramos ya directamente en la parábola del hijo perdido. Le dedica 2 días, y es que no es para menos. No es para menos porque es una parábola realmente interesante. Yo me gustaría leerla completa y podemos ir comentando lo que se os vaya viniendo, lo que tengáis por ahí apuntado también y la vamos analizando. Parábola del hijo pródigo, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Por lo tanto tenemos ya para empezar 3 protagonistas en la tercera parábola que Jesús explica para este tema. Y tiene 2 hijos. Vemos que son 2 hijos diferentes, ¿no? de carácter, de comprensión. Aquí está expresando 2 tipos de persona. Y 2 tipos de persona que están ahí, ¿no? Están con Dios en la casa de Dios, porque el Padre a quién representa. Aquí representa al Padre Dios, ¿no? Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Fijaros que hay 2, hay un mayor y un menor. Por lo tanto, uno que fue el primero y otro el último. Quedaros con esta comparación porque eso también nos va a llevar a otra parábola que creo que más o menos alguno puede estar imaginándose y que tiene un paralelismo interesante. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos, que para un judío era lo más denigrante, apacentar cerdos. O sea que fijaros que, ¿qué pasó luego? Había
hubo una crisis en aquella tierra. Hubo hambre. Llegó al punto de que tuvo que ir a hacer cosas que no se había imaginado que haría, también por haber malgastado su dinero. Pero además hubo una crisis, hubo un momento de necesidad en esa tierra. Y eso lo podíamos ver también como ahora, en estos momentos estamos pasando necesidad importante, es cuanto más gente puede estar planteándose cosas realmente. Cuando realmente te afecta la pobreza, te afecta la degradación, es cuando más levantas tu mirada y más buscas a Dios. Ahora nosotros aquí tenemos una cierta tranquilidad, pero hay muchas zonas del mundo que lo están pasando realmente mal. Estamos viviendo una pequeña, digamos, burbuja aquí. Pero esto va a operar y va a ponerse mucho peor. Y la bestia se está preparando para que cuando la gente empiece a buscar a Dios, empiece a levantar la cabeza, estén ellos preparados allí para recibirlos. Por eso tenemos que hacer el trabajo nosotros ahora. Por eso tenemos que explicar la verdad ahora, para que cuando eso pase, cuando este hijo pródigo, que es toda la humanidad pecadora, vea que hay algo más que lo que tiene delante, porque lo que tiene delante se acaba y se pierde, y cuando se pierde no sabe qué hacer. Cuando empiece a buscar, tendrá que tener esa semilla ya plantada en la cual le decíamos, oye, mira, hay un Dios, hay un sábado, hay una venida de Cristo, hay una salvación. Él tenía esta semilla, ¿cierto? Él tenía esta semilla. Porque ¿qué pasa después? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recuerda algo que ya ha vivido o que ya le han dicho, pongamos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose marchó hacia su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué hizo el padre? Lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Dice Elena White que desde que se va el hijo pródigo, el padre está mirando a ver si viene a lo lejos. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué hace el Padre que está en los cielos? Está expectante a nosotros, desde el momento que nacemos, mirando a ver cómo puede, cuándo giramos la cabeza, cuándo volvemos a ese llamado, desde el principio. Aquí dice que el hijo pródigo volvió en sí. Eso sería deshipnotizarse, ¿no? Porque estaba hipnotizado por sus bienes y su dinero y su teórica fama, y cuando se le acabó todo, cuando se vio humillado y en el suelo sin nada, se deshipnotizó completamente y recordó que había algo mucho mejor que ya tenía y que él tiró por la borda. Sí, sí, sí. ¿No? Sería eso. Eso representa un mensaje que él tenía ya dentro algo. Él tenía algo ahí que le hizo recordar. Y eso le recupera. Por eso es tan importante que nosotros hagamos nuestro trabajo de evangelización correctamente, porque esa semilla que ponemos en la mente de la gente puede hacer que en ese momento en el cual tocan fondo, giren la cabeza hacia Dios, giren su cara hacia Dios. Porque si no plantamos nuestra semilla, otro plantará la suya. Y es lo que está pasando ahora. Se está preparando a gente, cada uno con una semilla. Será una buena o una mala, pero tendrán una semilla. Y cuando pase algo, girarán su cabeza hacia lo que da esa semilla, hacia lo que fructifica esa semilla. Y eso es una representación aquí interesante. Y luego, el hecho de que sea la tercera parábola y que sea los tres intérpretes, tres actores en esta parábola, el hecho de que tengamos la casa de Dios, que es de donde sale el Padre, siempre mirando, y que cuando el Hijo decide volver, baja, sale a buscarlo, a recibirlo a medio camino. Eso a mí rápidamente me hizo pensar en cuando Cristo vuelve, cuando sale de su casa, sale de Orión y baja, viene a recibirnos, y viene a recibirnos hasta la tierra,
No. Nos recibe a medio camino. Cuando nosotros somos elevados y transformados, nos recoge y nos lleva ¿hacia dónde? Hacia su casa. ¿Qué pasa luego con el hijo pródigo? Dice, bueno, el levantarse, ¿dónde me quedé? Así me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a compasión y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad deprisa el mejor vestido y vestidle. Dice el Nahuel que estaba semidesnudo. En la parábola está destrozado, llega hecho polvo, semidesnudo. ¿Y qué hace? Lo recoge, le da vestiduras nuevas. ¿Os recuerda algo esto? Nosotros nos seremos transformados cuando Cristo nos reciba. Cambiará todo nuestro parecer. Cubiertos de gloria. Pues bueno, vestiduras nuevas, le da un anillo, que eso implica poder, participar del poder de Dios, implica participar de la hacienda. Y además le pone calzado en sus pies. O sea, lo viste de nuevo. ¿Y lo lleva hacia dónde? Hacia su casa. ¿No? Dice, y traed el becerro engordado y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿No va a haber fiesta en el cielo cuando eso pase? ¿No nos va a recibir? ¿Vamos a hacer una gran cena? ¿Nos vamos a comer todos juntos en una mesa que no vamos a ver el final? Y fijaros lo interesante, porque este es mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Por lo tanto, una clara alusión a la resurrección. Creo que nos está definiendo el regreso de Jesús también. En este caso espiritual, pero es que es exacto, espiritual. Hay muchas capas aquí. Está a nivel personal, a nivel de humanidad, a nivel incluso de iglesia, veremos luego entre hermanos. Elena White también lo relaciona, la relación entre hermanos de iglesia. O sea que hay mucha profundidad de todo esto. Estaba muerto y ha revivido, o sea, hay resurrección, por lo tanto ese momento es una resurrección, es un cambio. Estaba muerto y revive. Pero ya empieza a revivir cuando toma la decisión de ir a buscar a Dios. Por lo tanto, primero hay un cambio espiritual nuestro que desemboca ¿en qué? En la salvación. Cuando viene a recibirlo su padre, se lo lleva ¿a dónde? A su casa. Es precioso. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Y luego viene el caso del hijo mayor, que es el último. En la lección nos divide esto en 7 partes, también es muy curioso, que lo divide en 7 partes. Y la última parte, es la última parte de la historia, es al hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? O sea que no reconoció algo, ¿verdad? No reconoció las señales, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Le pilló de qué? De sorpresa. Cuidado porque creo que hay un paralelismo muy interesante aquí. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo, ¿no? Entonces se enojó. Es muy curioso, la reacción muy humana. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fijaros con el tema de salir y entrar. Entras por una puerta, sales por una puerta, a una casa. La casa de Dios. Puede ser el pueblo de Dios, puede ser Orión, ponerle la simbología que queráis. Pero hay una entrada y una salida. Y dice, ¿y quién? Porque se supone que entra primero el hermano, el hijo pródigo, con su padre a celebración. Y el hijo mayor lo ve desde fuera. Pero ellos están dentro ya, celebrando. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. O sea que hace lo mismo que hizo con quién, con el pródigo. Hace lo mismo. Porque ¿qué pasa con el hijo mayor? ¿No está tan perdido o más que lo estaba el pródigo? ¿Y estaba dónde? ¿En la casa de Dios? ¿La iglesia? ¿El pueblo de Dios? Y no estaba convertido. Pero él respondiendo dijo al padre: he aquí que por tantos años te vengo sirviendo. ¿Qué está reclamando? Yo he hecho obras. He hecho muchas obras. ¿Y dónde está mi recompensa? ¿Veis qué peligro tenemos? ¿Qué gran peligro tenemos? Podemos estar en las mejores condiciones posibles, rodeados de muchísimos hermanos muy fervientes, escuchando los mejores sermones y teniendo muchos años de experiencia. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo nuestro corazón no está convertido, porque estamos esperando una recompensa en vida. Entonces, poco a poco, lo que decíamos, esa espera se va haciendo perniciosa, se va convirtiendo en algo duro, en algo que no puedes soportar, porque esperas algo en vida. ¿Y qué hace tu corazón? Se separa de Dios, solo vive de lo que ve. Y él veía que estaba cerca en la casa de Dios, estaba viendo a sus hermanos, estaba allí, pero su corazón se había ido. El hijo pródigo se había ido él, pero el corazón del hijo mayor también se había ido. Yo, habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Lo estaba reduciendo a un hecho. Estaba reduciendo el acto del padre al hecho concreto del cabrito. No veía más allá. Comparaba ese hecho. No veía que detrás que había, que alguien que se había perdido, se había recuperado, había vuelto a la vida. ¿Qué hay más importante que eso? No, el cabrito. Entonces no vemos más allá. Estamos encegados. Creo que también hay un paralelismo con cuando habló Jesús de la parábola del fariseo y el publicano, en cierta manera, porque el fariseo pues le daba gracias a Dios por todo lo que no era, Sí. y por ser una buena persona al fin y al cabo. Mientras que el publicano pues ya veíamos que estaba arrepentido, que sabía la condición que tenía, y el hijo pródigo y el hermano mayor y el hijo pródigo igual. Él le está diciendo a su padre que ha sido todo lo bueno que haya podido ser en la vida, mas sin embargo pues nunca hizo nada por él, ni una fiesta, y aquel que era un perdido, un vago, que se había alejado de él, pues ha hecho todo lo posible por agradarlo. Entonces a veces creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ha tenido ciertos sentimientos como lo ha tenido el hermano mayor. Sí, claro. Que claro, que en otros ha sido un grado mayor o se ha dejado ir acumulando eso, es verdad, pero la cuestión está de que cuando sentimos esos sentimientos de celos o de que realmente nosotros vemos que estamos haciendo las cosas bien supuestamente, y que otra persona que no las ha hecho tan bien y le va bien en la vida, pues empezamos con eso, pero la cuestión está en dejar todo eso a Dios, porque Dios es el único que puede obrar en nuestros corazones y es el único que lo conoce. Entonces creo que cada ser humano ha pasado por esa etapa, y pues cada quien, depende de la relación que ha tenido con Dios, puede superarla. Y solamente en Dios está el poder avanzar y lograr salir de lo que nos está explicando aquí, tanto del hijo pródigo como del hijo mayor. Sí, es que aquí vemos, es que aquí vemos que el hijo mayor está pecando porque tiene envidia, y eso está en lesión de la ley. O sea que
Hay un problema grave. Fijaros que dice Y- que no entra porque no quiere entrar. Fijaros en eso, ¿eh? No quiere entrar. ¿Y es entrar a qué? Entrar a la salvación, entrar con Dios. No quiere entrar. Porque aún alberga un pecado. Y vimos el otro día que un solo pecado albergado te Exacto. quita completamente de la salvación. Y vemos aquí que el pecado, ¿qué hace? Hace que olvides. Porque tú has estado siempre ahí y, caray, si entra alguien nuevo o vuelve alguien nuevo, dices, caray, se le hace una gran fiesta, yo que he estado siempre aquí no se me hace nada. Y te olvidas que cuando tú entraste también pasó lo mismo, hubo un gran gozo, hubo una gran alegría. Y este pecado, la envidia, quizá hace que te sientas como menospreciado. O sea, Satanás provoca eso. Mira, entra gente nueva o vuelve alguien nuevo al redil para unirnos todos y en vez de estar con gozo, pues te sientes atacado y ay, voy a perder mi posición, voy a perder mis placeres, voy a perder la estima de mi padre. Y el padre luego le dice, pero si tienes todo lo que hay aquí, todos sois iguales para mí, pero él ha venido y se merece esta gran fiesta, pero no será diaria, será solo un día. Luego será otra vez igual, cada día una persona normal. Y vemos que se enoja. Sí, Y sí. Efesios 4, 30 y 31 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea que aquí el hijo pródigo, como tiene pecado y ha albergado este pecado, está contristando al Espíritu Santo de Dios. Bueno, el hijo mayor, que es decir. Sí, el hijo mayor, perdón. Está contristando al Espíritu Santo enojándose. Sí, sí, claro. Porque en teoría, y todos lo hacemos, no nos deberíamos No, claro, enojar. y dice la palabra de Dios que si te enojas con tu hermano es como asesinar, es como matarlo. Sí, claro, O sea claro. y luego lo más interesante de todo esto es como el hermano mayor se compara con el hijo pródigo, o sea, ya directamente se compara y decide que es mejor. Y le recuerda al padre, ¿viste lo que hizo él? ¿Pero lo que hizo qué? ¿Cuándo? ¿Antes de qué? De arrepentirse. Antes de arrepentirse. Se lo ha pulido todo, ha ido con rameras, se ha embriagado. Pero bueno, pero eso fue antes. Y cuando ya está el arrepentimiento, ¿dónde están los pecados? Perdonados, ¿no? Empieza de cero la cuenta otra vez. Por lo tanto, somos iguales ante Dios en su muerte. Por lo tanto, no nos obcequemos, a veces prejuzgamos por algo que alguien ha hecho en su pasado. Y ahí es ir a buscar todo lo que era punto débil de este chaval, del hijo pródigo, para ir contra él. Es una cosa, ¿por qué? Porque pasa adelante. Y aquí, bueno, luego... No, de que en este caso es el claro ejemplo de la persona que no acepta que se haga la voluntad de Dios, porque no está perdonando al hermano, no está, se pone celoso porque se le ha abierto la puerta otra vez a casa del padre, y además le da más valor o más importancia a un cabrito, a lo que es lo material, a las cosas del mundo, que a lo que realmente significa sí. O sea, el significado del hecho, ¿no? De que su padre vuelve a acoger a su hijo arrepentido. Entonces, esta persona tiene un problema, que no ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque no acepta su voluntad. Si tú me amas, seguirás mis mandamientos y aceptarás mi palabra. Él no lo está aceptando, no se está dando cuenta, entonces él mismo se está cerrando. Sí. Y aparte que está levantando una contienda también, está levantando contiendas contra su propio hermano. ¿Por qué? Porque está intentando tirar al padre encima de su hermano, porque le está removiendo todo lo malo. O sea, no está diciéndole lo bueno, no está diciéndole, padre, ábrele, que le hace falta esto, que viene arrepentido, qué alegría, vamos a hacer una fiesta, ¿no? No está haciendo eso, está haciendo todo lo contrario. Está diciendo, mira cómo es, mira lo que ha hecho, y ahora viene. Y bueno, no el sé acusador, Satanás quiere decir eso. Está metiendo cizaña, digámoslo así, ¿no? Pues una vez leemos esto, bueno, aquí ya es
lo que dice el padre, le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto, ha revivido, lo recuerdo otra vez, se había perdido, ha sido hallado. Cuando leemos el 29 y el 30, que es la expresión de celos del hermano mayor, ¿nos recuerda otra expresión de celos muy clara también? Esa también. Pero hay otra parábola. Bueno, hay muchas, ¿eh? Pero hay otra parábola también explicada en Mateo, es Mateo 20, que es la parábola de los obreros. La parábola de los obreros. Y hemos dicho que, tanto por la numerología y por la simbología que estaba expresando esta parábola, la podríamos encuadrar también en estos momentos finales, y entonces estaría expresando una situación que se podría vivir también al final, incluso dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Y si leemos, por ejemplo, los textos que para mí son paralelos, es Lucas 15, 29 y 30 y Mateo 20, del 10 al 12, 20 del 10 al 12. Si queréis repasamos Lucas 15 del 29 al 30, que dice: pero él respondiendo dijo al padre: he aquí que por tantos años vengo sirviendo, yo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Y Lucas 20, 10, 12 dice: al venir también los primeros, porque recordad que aquí va recogiendo a obreros, va recogiendo obreros, y luego está los obreros últimos, los de la hora undécima, ¿no? Que entran también por un denario. Todos entran por un denario. Dice, y los obreros primeros le dicen: al venir también los primeros pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, o sea, contra el padre, como estaba haciendo el hijo mayor. Le estaba diciendo al padre, le estaba advirtiendo a él, como hicieron los fariseos con Cristo: comes con los publicanos, ¿cierto? Diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor abrasador. Él, el padre respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago injusticia, ¿no te concertaste conmigo en un denario? ¿No quedamos que ese era el precio? ¿No quedamos que cobrarías esto? ¿Por qué te quejas? Te quejas porque el otro cobra igual, no porque tú cobres menos. O sea, es porque el otro se beneficia. Se fija más en los demás que no en... Claro, es que aquí el denario sería la vida eterna, ¿no? La salvación. Exacto. Y es muy humano eso, por desgracia. Por eso hay que llamar a una reforma inmediatamente en cada uno de nosotros. Porque, claro, cada uno conoce la verdad cuando toca. Unos lo conocerán en la persecución. ¿Qué dirás? ¿Nosotros hemos pasado todo esto y ellos la conocen ahora también son salvos? Pues sí. Y sí, es que... hay que alegrarse de eso, yo creo que hay que alegrarse de que Dios tenga una bendición diferente para cada persona. O sea, a ti te bendijo de una forma, pues deja que a los demás los bendiga como Él cree necesario. Es que la idea final es la salvación, ¿no? Final, como llegue uno o como llegue el otro, al final es la salvación, exacto, ¿no? Y que Dios lo va a hacer de una forma perfecta. Entonces deja que actúe, que se haga la voluntad de Dios. Nos empeñamos en que sea nuestra voluntad, ¿no? Y nuestra voluntad malvada, que digo yo, ¿no? Sí. Que no nos alegramos de que a los demás les vaya bien. Eso es envidia, no es un problema eso. Y fijaros el versículo 14, que es el que para mí es claramente definir lo que está pasando en el hijo pródigo. Mateo 20, 14 dice: toma lo que es tuyo y vete. Bueno, el 14 no, el 14 del 16. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Y luego dice: así los últimos serán primeros. ¿Quién era último de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo. Era el último. El segundo, ¿verdad? ¿Y el primero?
el mayor. Y los primeros últimos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, fijaros cómo el hijo pródigo, que era el último, el segundo, pasa por delante del primero. Y ese es el problema. Ahí viene el problema. Y vamos a leer, si no sé, creo que Fred tú querías decir algo, ¿no? Sí, pero bueno, se me va olvidando y me va viniendo. Bueno. No, pero es eso, que en la parábola del hijo pródigo, es verdad, vemos al acusador, al hijo mayor como Satanás, acusando, diciendo, pero si he estado contaminando con rameras. Eso se podría aplicar a personas que están en el catolicismo, en protestantismo apóstata, en nueva era, en ateísmo, en otras cosas, toda su vida, que al final Dios los hace reaccionar y reaccionan y se entregan de una forma brutal a Él y trabajan para Él. Eso es la obra de Satanás, decir, pero si estaba así, ¿cómo lo vas a perdonar? O sea, está tirando el sacrificio de Cristo por la borda, porque nosotros podemos ser perdonados por este sacrificio, si no, no habría perdón posible. Y este hijo mayor está haciendo lo mismo que Satanás, intentar quitar a Cristo de en medio y acusar ante Dios a todos los que pecamos. Y también a nosotros mismos nos va entrando la idea de cómo te va a perdonar Dios si has vuelto a pecar, si has estado hecho un lío, conoces esto y has vuelto a caer. Nos va desanimando así. A nosotros nos desanima y ante Dios intenta acusarnos para que no nos perdone. Es clavado lo que pasa aquí. Sí, Señor, nosotros con nosotros mismos. En Joyas de los Testimonios, Elena White dice sobre esta parábola fue dada por Cristo para representar la manera en que nuestro Padre Celestial recibe a los errantes y arrepentidos. El Padre es aquel contra el cual se ha pecado. Sin embargo, en la compasión de su alma, lleno de piedad y perdón, se encuentra con el pródigo y le revela la gran alegría que significa para él que este su hijo, a quien creía muerto a todo afecto filial, haya llegado a ser sensible a su gran pecado y negligencia, y haya vuelto a su Padre, apreciando su amor, reconociendo sus requerimientos. Sabe que el Hijo, aquel que se había entregado a una vida de pecado y que ahora está arrepentido, necesita de su piedad y amor. Ha sufrido, ha sentido su necesidad y viene hacia su Padre confiando en que es el único que puede suplir su gran necesidad. Y ahora dice, el regreso del hijo pródigo fue fuente de la mayor alegría. Las quejas del hijo mayor eran naturales, pero incorrectas. Sin embargo, esa es frecuentemente la actitud que asumen mutuamente los hermanos. Fijaros, aquí está hablando de la iglesia. Se esfuerzan demasiado por hacer notar dónde han errado a los que se encuentran en el error y por recordarles siempre sus equivocaciones. Los que han errado necesitan piedad, ayuda, simpatía, sufren y con una frecuencia están abatidos y desalentados, necesitan sobre todo un amplio perdón. Y aquí nos recuerda también que nos lo pide también el Padre, nos pide que estemos preparados para recibir a los que vienen de esta manera. Entendemos ahora por qué Cristo está a la puerta, ¿no? Llamando, porque no está dentro. Claro, claro. Si no está Cristo dentro, ¿quién hay dentro? Es fácil de adivinar. Nuestra misión claro, es el vacío no existe. arrepentirnos y ponernos en condiciones para oír la llamada y dejarle entrar. Y si unimos esto con la hora undécima, que es lo que hemos visto ahora también, esa relación tan fuerte, también entendemos la relación. Vais a ver, dice, en el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes, como decíamos con la oveja, esa oveja que se descuida, ¿no?, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente por ellas. O sea que, por favor, la salvación y la victoria debemos orar angustiosamente por ellas. Es impresionante, ¿no? ¿Estamos orando angustiosamente por la salvación y por la victoria? Porque si no nos va a pasar como a este hermano mayor. Cuidado, Dice, no las obtuvieron
sea, no oraron así y no las obtuvieron la victoria. Y quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. El paralelismo yo creo que es realmente grande. Que se unían a las filas quienes habían aceptado la verdad. Las filas raleadas, ¿sabéis qué quiere decir raleadas? Sí, es como perder la densidad, como la osteoporosis. Pierde la densidad el hueso. También dice que es un racimo que tiene algunos granos que no acaban de fructificar. Algunos árboles que se limpian del bosque, también está definido así, raleada. O sea que las filas están raleadas. Serán llenadas, o sea, esos espacios serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Son de las de la hora 11ª, los que recibieron el mismo precio, el mismo premio. Los que llegaron al final, los últimos, que luego fueron los primeros. El hijo pródigo que luego llega y pasa delante del mayor. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que, hasta el momento, no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta, hemos dicho que entraban y salían, la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. No quisieron entrar. Y está hablando de la hora 11ª, no está hablando del hijo pródigo. Pero ¿quién no quiso entrar? El hijo mayor. Están unidas las dos parábolas, son paralelas. Leyendo una comprendemos la otra. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Estandartes, No los de abajo, no, los de arriba, estandartes. Los que realmente llevan el peso, dicen, represento a la iglesia, resulta que se unían al enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Pero es que además de esto, dice, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho a los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora 11ª recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. O sea que son necesarios ¿para qué? Para el fuerte pregón, para el gran clamor. Y dice, cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de calamidad, fijaros qué pasó primero con el hijo pródigo, una crisis y luego conversión. Cuando venga todo eso, ellos, los de la hora 11ª, avanzarán para ocupar la vanguardia. ¿Qué es la vanguardia? O sea, que esos estandartes que estaban delante son barridos y sustituidos ¿por quién? Por los últimos. Los últimos serán los primeros. Otra vez. Pero fijaros que ser los últimos no quiere decir entrar los últimos, es no entrar, es curioso. O sea, fijaros la connotación. Los últimos, dice la palabra de Dios, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si seguimos leyendo, pues vemos que hay un paralelismo total con los 144.000. Y con sobre todo los 144.000, porque estos no van a ver muerte. Serán pocos, 144.000 comparado con millones, es una miseria. Pero tienen la puerta delante abierta y nadie la puede cerrar. Aunque les parezca que pueda ser cerrada, no, porque es una puerta abierta. Lo que Dios cierra, ninguno abre. Abierta, ¿no? Por Dios. Y lo que Dios abre, ninguno cierra. Y han guardado eso, la palabra de su paciencia. Se ceñirán en la armadura completa de Dios. No me dejaré el escudo, me dejaré el casco. No. Se ceñirán en la armadura completa. Fijaros, O sea que a orar todos de una manera como nunca lo hayáis hecho. Angustiosamente.
y exaltarán su ley. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Bueno, pues seguimos ya para ir acabando, porque luego vendrá el testimonio de Víctor, de sus viajes, los dos últimos, California y Argentina, y veremos que hay cosas realmente interesantes que escuchar. Luego habla de las oportunidades perdidas. Lucas 16, del 19 al 31. Es el hombre rico y Lázaro, ¿no? Explica, bueno, aquella parábola en la cual le dice, oye, el hombre rico dice, avisa a mis hermanos para que no hagan lo mismo que he hecho yo, para que puedan estar prevenidos, ¿no? Que al menos un muerto se levante ante ellos y que crean, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué les dice Dios? Que escuchen a Moisés y a los profetas. Si no creen a ellos, ni aunque un muerto se levante entre vosotros vais a creer. Esto que habla aquí Andrés, supongo que habla de que se ven de un lado a otro, los muertos ven a los vivos. Sí. No, es una pura parábola del tiempo concreto, o sea, es contemporánea a lo que creían muchos de los de aquella época, ¿no? Que existía aquel cielo, aquel infierno, aquella... Entonces él lo explica de una manera que ellos puedan entender pues todo lo que está explicando. Pero no hay un cielo, un infierno, una comunicación tal como aquí la explica. Y eso ya lo expresamos, creo, en uno de los estudios bíblicos, en referencia a la vida después de la muerte. Después, Bartimeo, el ciego que vio, cómo también hay ese paralelismo, ¿no? De la ceguera física y la espiritual. Cómo oye algo, dice, pasa el Nazareno. Y ya lo pide, ya le está llamando para que le cure. O sea, fijaros que con lo poco que tiene activo, con eso ya está pidiendo su salvación. Ya debía haber oído algo de él. Y por fe ya le pide que venga. Pero fíjate que es una cosa, que es sin ver, por fe. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? No vemos, no podemos seguir. Porque no vemos y decimos, no veo nada. No puedo, ¿a qué me agarro? ¿Dónde está mi camino? ¿Pero qué haces? Oyes. ¿Y la fe viene por dónde? Por el oír, dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y cuando oímos al Nazareno, le llamamos en la oscuridad, aunque no veamos, por fe, eso es oración de fe. Seguimos por fe. O sea que es un paralelismo muy... La oveja perdida oye al pastor que lo pone, ¿no? Sí. Y el pastor oye a la oveja también. Y aquí en la parábola del rico y el Lázaro vemos que el hombre rico se viste de púrpura y de lino fino. Sí. Y luego hay otro, que es el mendigo, que es Lázaro, que está echado a la puerta lleno de llagas. Sí. Eso, bueno, se puede hacer un paralelismo con Babilonia, el papado, el rico. Cada día hace banquete con esplendidez, Sí. no le falta de nada. Y luego Jesús estaba lleno de llagas. Sí. Y por una en concreto, lo que ha salido, ¿no? Sí. Y lo bueno es que el que está lleno de llagas, que hasta lo lamían los perros, que en la Biblia es algo inmundo. Jesús sufrió lo peor, no tenía ni casa, lo pegaron, lo crucificaron, se vació completamente de su sangre. Y es el que va al seno del Padre. Sí. El rico, cuando muere, va al seno del Padre, como Jesús. Y el rico, cuando muere, simplemente es sepultado. Y no va al seno del Padre, se queda en el Seol. Es una clara analogía para mí, genial. entender. Sí, es que todo está fusionado y la verdad es que podrías estar hablando del tema mucho rato.
Lo importante también con Zaqueo, ¿no? ¿Qué era lo importante? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Es lo importante, ¿no? Como antes hemos dicho. El cabrito, no. El hecho de que, ¿por qué se celebraba eso? Porque viene el hijo perdido. Estaba muerto y revivió, ¿no? Pero ¿qué hizo Zaqueo antes de recibir la salvación? Antes, arregló sus cosas, ¿cierto? O sea que no podemos esperar, sentarnos en un asiento, en un sofá y esperar a recibir la gracia de Dios y Él ya irá haciendo y yo ya un día me levantaré y seré como la blanca lana. No. Nos manda a hacer cosas. Y entre ellas hay arrepentimiento, hay humillación, hay toda una serie de cosas. Pues hay que poner en orden todo eso para poder presentarte ante Dios y recibir. El hijo pródigo lo puso en orden. No tenía nada. Y se puso a sus pies. Sí, claro. Desde luego. Y somos obreros, o sea que también hay que denunciar los engaños de Satanás. Conocerlos y denunciarlos, porque la vida del cristiano no es light, mucha oración, mucho jijiji, jajaja, y mucho... No. Es denunciar, es meterse en problemas. Es denunciar los engaños de Satanás para amor hacia los otros y que lo vean y que se añadan también al pueblo y ayuden a despertar a otros. Por eso es el término obrero, porque se tiene que trabajar y el trabajo es este. Aparte de toda la vida cristiana personal, que es la oración, ayudar a los otros, etcétera. Pero la mayor forma de amor es destapar los engaños de Satanás, primero estudiarlos para tú conocerlos y luego denunciarlos y explicarlos a los demás para que salgan de esta Babilonia que hay. Hay una reflexión en el jueves, dice, era fácil ver las fallas y las limitaciones de otras personas, no obstante a menudo estamos ciegos frente a las propias. ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida que necesitas, la viga del ojo, que necesitas confrontar, confesar y alcanzar la victoria sobre ellas y que fueron postergadas por demasiado tiempo? O sea, cuando detectemos un pecado, cuando hay algo ahí, por pequeño que sea, que ves que no es lo correcto, que sabes que te va a hacer una mella, que va a hacer un quiste, pues eso es lo que hay que confrontar, confesar. Y al final alcanzar la victoria, no por tus propios medios, desde luego. Y ya por último leemos las citas del viernes, dice, Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo apostatado. Y ha sido arruinado por el pecado. Fijaros lo que os decíamos antes, no es solo un pecador individual, sino al mundo apostatado. Y ha sido arruinado. Acerca del valor de una sola alma, ¿quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. ¿Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador? ¿Cuánto vale un alma? Todo el plan de redención. ¿Cuánto vale un alma? Por eso cuando nos pase por la cabeza un pequeño insulto, una pequeña pensar en ese alma, dice, ¿cuánto vale un alma? O sea que hay un trabajo muy grande para hacer dentro de todos nosotros, muy grande, porque nos sale cualquier cosa en 2 microsegundos. Pues nada, solo esto, emplazaros a una reflexión profunda sobre todas estas parábolas, porque con 3 parábolas te hacen estar ahí estudiando y entrando en tu interior durante unos cuantos días, y te enseña, pues bueno, a cómo realmente con una oración profunda y angustiosa es la base para empezar a cambiar, porque es lo que va a hacer luego dentro de ti Cristo. Jesús estaba, cuando oraba en el Getsemaní, estaría angustiado también, ¿no?
Claro. ¿Por qué Ahí está. le salían gotas de sangre, de sudor? Era una angustia grande. Pues esa es la oración la que tenemos que hacer. Es una angustiosa, sí. Hay que hacer una oración arrepentidos. Claro, la angustia la ves porque te ves que hay un pecador grande ahí y que tú ves que estás lejos, que dices, ¿qué pasa? Pues entonces ahí es donde más aún tenemos que postrarnos, ¿no? Elena White nos recuerda las noches de oración de Jesús y nos la pone como ejemplo. Ya no luego para que, dice que lo imitemos, pero no quiere decir exactamente que estés toda la noche orando, cada noche, sino que él, por ejemplo, recibía a la mañana en oración y despedía también, y despedía al anochecer también. O sea, nos recuerda Elena White que debemos ser testimonios de la salida del sol y de la marcha del sol. Esas horas son interesantes, porque aprendemos cosas y son momentos de reflexión. Sale la luz, se va la luz. Y en esos cambios, en esos momentos, son momentos además de mucha relajación y de inspiración. Dice que Cristo incluso, aparte de orar, tenía sus escrituras y también leía las escrituras en esos momentos. O sea que debemos buscar algo así también, en un lugar especial de oración. O sea, todo eso lo estudiaremos. Y aprovecho para anunciar que a partir del miércoles que viene, si Dios quiere, empezaremos el taller de oración los miércoles por la tarde a partir de las 7. Y leeremos el libro de la oración de Elena White, algún texto bíblico y si estáis invitados, todos los que queráis. ¿Sí? También lo emitiremos por si alguien quiere seguirlo. Pues venga, una oración. ¿Quién tiene el micro? Ah, Víctor, t'ha tocat. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu santo sábado. Te damos gracias porque después de oír estas lecciones de escuela sabática, que son tan importantes, basadas en la palabra tuya, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a ir captando siempre lo máximo posible, lo que necesitamos en esos momentos y para siempre, y que nos ayudes a compartir y a seguir dando testimonio por todas partes, y que tú nos vayas uniendo como pueblo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.